Gracias. Te retorno con más información para Radio Soberanía en esos momentos con el diputado Santos Mamani. Unirnos, llama a Eva Popa, a dirigentes de otras siglas entre comillas de izquierda. De la misma manera, el señor presidente Luis Arce Catacora hace un llamado a los partidos de izquierda a la unidad de cara a las elecciones generales que se nos avecina en el país. Nuevamente llama una y otra vez a la unidad de izquierda. Pero yo pregunto, señor Luis Arce Catacora, y a todos los que están en este momento en el gobierno y a los supuestos partidos de izquierda, ¿qué unidad va a haber con aquellas personas? ¿Qué moral tiene el señor Luis Arce Catacora, Grover García, de llamar a la unidad? Cuando han sido los primeros, uno, en robar la sigla; dos, de dividir el movimiento más grande de la historia del país; tres, de dividir la Asamblea Legislativa. Uno no tendría ni la mínima opción de moralidad para poder decir llamemos a la unidad. Y en el país no hay de izquierda, pero yo llamaría un pseudo izquierda, que no tiene ningún programa ni propuesta seria para responder a las situaciones objetivas del país. Primera precisión. Segundo, para mí Lucho Arce es como una especie, en términos políticos, leproso, que cualquiera persona que se junte con él, ¿no?, se va a contagiar, y hasta con varias acusaciones y con varios juicios una vez que termine su gestión, que lo van a activar. Tema de corrupción, el tema del dólar, tema de combustible, la crisis económica, la desinstitucionalización, la vulneración de los derechos humanos y políticos del pueblo boliviano. Cualquier personaje del escenario político que pretenda hacerle caso a este supuesto llamado de unidad se va a contagiar y va a ser otro leproso político. No es posible una democracia que hoy se lleva en el país de forma mutilada, vulnerando los derechos políticos. Para mí este es un proceso electoral, yo le llamaría un circo político. Ninguno de los candidatos hoy en el espectro político llega ni siquiera al 20%. ¿Qué te demuestra esto? Un escenario electoral tiene que tener dos cosas: legalidad y legitimidad. Este proceso, el tema de la legalidad está ya observado. Y el tema de la legitimidad no le cuenta a ningún candidato. Yo más bien llamaría, Dios salve al pueblo boliviano. ¿Qué propuestas serias de programa de gobierno tienen estos señores? Ninguna. Todos dicen, nos vamos a prestar plata del Fondo Monetario Internacional, vamos a privatizar las empresas nacionales, y ya están entregando nuestros litios en el país. Estos candidatos prácticamente no responden a la crisis económica del pueblo boliviano. Ninguna de ellas. Fíjense sus programas de gobierno. Van a quitar los bonos. No hay justicia social para el pueblo boliviano. Ya están entregando, hace semanas atrás, la reunión con el señor Marco, un empresario argentino que es socio de Claure. Deciden apoyar al señor Doria Medina, que supuestamente en la encuesta está en la primera, que el objetivo es, sin duda, entregar el litio y el gas boliviano. ¿Qué clase de políticos tenemos en el país? Y un grupo de personas, las mismas, estos señores, viajan a Estados Unidos para recibir instrucciones. ¿Dónde está la soberanía nacional del país? Por eso, Dios salve al pueblo boliviano. Estos señores no tienen respuestas objetivas para el país. Y además, personalidades del pasado. Regresa el neoliberalismo en el país, va a regresar la democracia pactada. Hoy la democracia se encuentra en terapia intensiva y está mutilada. Y una elección sin campesinos indígenas no es posible, no es real, no es una democracia genuina. Menos aún de un gobierno que hoy pretende llamar a la izquierda. No puede haber entre los que están en la elección del espectro político intermediarios, los que van a llamar a la unidad. No, los que quieren unidad tendrían que los interesados sentarse. Pero en estos interesados ni su programa de gobierno es serio. ¿Bajo qué modalidad? ¿Bajo qué programa? Cuando ni siquiera llegan uno de los candidatos al 1%. Y el otro ni siquiera llega al 2 o 3%. Está Chaula, el más lo han fundido, el más lo han matado. Y el otro candidato cada vez va mermando su votación. Prácticamente van a entregar a los llamados neoliberales, a aquellos candidatos tradicionales, para mí dinosaurios de la política, que lo único que han hecho al país es dañar al pueblo boliviano, dejar abandonado en una extrema pobreza, sin empleos, sin educación. Ahora pretenden inclusive privatizar las cuestiones estratégicas, en este caso empresas del país. De manera puntual quiero aclarar, con un leproso que trata de ser intermediario no es posible una alianza, y no hay una izquierda genuina.
son izquierda, pseudoizquierda, sin propuesta, sin programa ni solución para el pueblo boliviano. Sin unidad, pero están designados diputados a que la derecha vuelva a gobernar el país. Mira, yo creo que en el país cualquier cosa va a pasar. Bolivia no es como otros países, Bolivia tiene su propia esencia. En Bolivia el escenario político y los sectores sociales en el país tienen su propia lógica de lucha social. Cualquier cosa va a pasar, nada está dicho. Para empezar, un tribunal electoral muy observado, un tahuiche que está en este momento observado por las denuncias que se han dado en esas semanas que ha pasado, un tribunal constitucional que se ha autoprorrogado y además también tiene con este tema de las criptomonedas problemas que también seguramente más adelante van a dilucidarse las denuncias. ¿Qué seriedad y legitimidad en este proceso? Vulnerándose los derechos políticos de miles de ciudadanos. Tenemos más del 32% de votos nulos sumados con los votos blancos que prácticamente denotan a estos candidatos la falta de legitimidad, es decir, el apoyo de la población boliviana. Hay un rechazo a este proceso electoral que no resuelve el problema y no va a resolver la situación crítica que atraviesa el país. Y un gobierno que nos dice, aunque aprueben todos los contratos de préstamo, no vamos a poder salvar el tema de combustible y en el mes de agosto va a ser peor. Imagínense. Y un gobierno desesperado para vender el litio. Y unos candidatos ya han vendido nuestros recursos naturales antes de ser electos. Imagínense. Esto realmente es terrible para la situación boliviana. Por eso digo que cualquier cosa puede ser que ocurra en el país. No hay ni uno de los candidatos que dé respuestas objetivas, ni programas serias que responden. Porque la crisis económica dice que la vamos a pagar los bolivianos. O sea, la crisis económica, estos candidatos dicen que lo van a apretar al pueblo boliviano. O sea, vamos a ser responsable el pueblo boliviano de pagar la crisis económica. Entonces se les va a apretar al pueblo boliviano en temas económicos. Diputado, aclárenos un poco este tema. Cualquier cosa puede pasar. ¿A qué particularmente se está refiriendo? ¿Las elecciones pueden quedar nulas? ¿Ustedes van a buscar eso? ¿A qué se refiere? Mira, yo tengo varias hipótesis. Primero, el gobierno está buscando, si es que tenía opción A o opción B. La opción A era de que sus candidatos tengan un porcentaje de votación, de tal manera que le garantice un proceso electoral y él negocie su impunidad. La opción B, si es que eso no se diera y no hay una negociación objetiva de parte del gobierno con los de la derecha, llámese Tuto Quiroga, Samuel de la Medina, llámese Manfred Villa, ¿no? Tendría la posibilidad de patear las elecciones. Eso habían sostenido hace rato ya por parte del gobierno, porque no le garantizaría su impunidad. Lo último que podía hacer, según Luis Arce Catacora, es negociar esta posibilidad con ambas partes. Pero la opción A era este grupo de personas. Pero fíjense las encuestas. Uno no llega ni siquiera al 3%, el otro ni siquiera al 1% y el otro va mermando votación. No le garantiza un proceso serio. Y los otros, 18%, no llegan ni siquiera al 19% para ser legítimos. Entonces, ¿qué seriedad en este proceso? No hay seriedad, no hay legitimidad. Hay un rechazo de la población boliviana a este proceso electoral por todas las irregularidades. Entonces el gobierno pretendería patear estas elecciones para que pueda escapar del país, porque después lo llueven procesos, no solo a él, a sus ministros, viceministros, al gobierno, al vicepresidente, y no solamente a él, al Tribunal Electoral, al Tribunal Constitucional, por la vulneración de la Constitución y las leyes nacionales. Y han vulnerado las leyes, están sujetos a procesos. Entonces están tratando de escudarse y forzar este proceso electoral para que puedan garantizar. Ahora, la última sería que negocien con los neoliberales. La única negociación sería la impunidad, es decir, que él deje escapar del país. Porque después no tiene otra opción. Si se queda en Bolivia, no solo están activados los juicios de responsabilidad, van a activarse otros procesos más. Por eso creemos que esta elección no garantiza, no va a responder ni va a solucionar los problemas de la crisis económica, no va a solucionar la crisis social y política del pueblo boliviano. Más bien este proceso electoral, amañado con varias irregularidades, atenta a la democracia del pueblo boliviano. ¿Qué opinión sobre las declaraciones de Andrónico que admitió que Camacho... Dice el 2019, hubo más de 30 personas o 35 personas asesinadas. Aquí hay autores intelectuales, hay autores materiales que las mismas tienen que pagar la pena en las instancias correspondientes. Y no es posible que hasta el momento no haya personas que estén prácticamente en las rejas con sentencia ejecutoriada. No lo hay. Y aquí, es más, los medios de comunicación tienen conocimiento cuando dijo que su papá había organizado y dialogado con las fuerzas armadas para que puedan hacer el tema del rompimiento del orden constitucional, es decir, el papá de Luis Fernando Camacho.
quien ha organizado a los grupos paramilitares desde Santa Cruz, quien ha roto el orden constitucional y va a decir que es preso político. ¿Y qué de las más de 35 personas que han sido asesinadas y fallecidas? La han ejecutado. ¿Qué de esas familias que ha dejado sin papá, sin mamá? ¿Qué de esa familia que ha perdido a su hijo o a su hija? Es que esto no puede quedar en la impunidad. Aquí hay vulneración de los derechos humanos. ¿Y qué ha hecho el informe de la GI? Aquí hubo grupos paramilitares. Aquí hubo vulneración de los derechos humanos. Y esto no puede quedar en la impunidad. Y los actores principales de estos fueron Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez y otros autores que hoy se lavan la mano siendo candidatos. Cuando han sido autores, cuando se han reunido en el Colegio de La Salle y otras reuniones que han sostenido para perpetrar el golpe de Estado en el país. Esto no puede quedar en la impunidad. Y no podemos, con el sopro-texto de poder sumar algún rédito político para decir que es persecución política y después entonces quien sea llega aquí al país pues quite la vida, el bien jurídico de los bolivianos. Esto es inaceptable. Tiene que dejarse el precedente más duro en el país con la máxima pena para que nunca más vuelva a ocurrir lo que hemos vivido los bolivianos, una zozobra, una psicosis social que ha generado a la gente humilde, a los bolivianos, a los cochabambinos en todos los departamentos del país. Y han hecho estos señores y estos obviamente no puede quedar en la impunidad. Por eso es una elección amañada y tramposa. Muchas gracias.